Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? Y pregunto, ¿cuántos tienen sueño todavía? Bueno, es que a veces no somos sinceros, pero venimos así como medio dormidos, ¿no? Porque es domingo, algunos descansan del trabajo y aparte porque el cuerpo como que quiere seguir el día domingo durmiendo un poquito más, ¿no? Pero bueno, el culto es a las 11:30, en otros lugares el culto es a las 10, así que hay que madrugar más. Y nada, damos gracias al Señor por los que están aquí y los que no han venido, que el Señor pues sabe por qué no han venido, pero que esperamos que reciban la palabra por medio de las redes sociales. Amén. Y nada, yo cuando estabas hablando, yo dije, no, quédate ahí porque lo que yo he traído es lo que tú estabas hablando. Entonces, ya te decía, no, mejor no paso, pero bueno, darle gracias a Dios porque el fin de semana pasado, yo como testimonio te digo de que Pilar es una bendición para mi vida, es una amiga que conozco de allá. Y yo estaba en el retiro de pastoras y estábamos ahí cuando me llamó Puri, pero yo no oré para decirle a ella que viniera al retiro, sinceramente, sino que fue algo que de repente me quedé pensando y digo, ¿ahora quién va a predicar? Y entonces me decías tú, ¿predica tú? Sí, yo voy a predicar, yo voy a enseñar la palabra, pero necesito a alguien que me apoye porque yo creo que las mujeres necesitan escuchar dos testimonios, escuchar dos mujeres que Dios ha utilizado. Y le dije, y estando con ella sentada al lado comiendo, le digo, oye, ¿no quieres ir a predicar un retiro? Le dije así. Y después, cuando te dije a ti, estaba yo en todo orando, Señor, peor si me equivoqué, peor si no era ella, peor, ¿sí me entiende? Y el Señor puso paz en mi corazón como diciendo, tranquila, es ella. Y por eso cuando yo las vi todas que estaban recibiendo, dije, gracias Señor, porque aunque uno a veces haga las cosas, tú tienes todo planificado. Tú pones las personas, las situaciones y todo para que sean de bendición. Y ella ha sido de mucha bendición, igual Reme. Reme es una mujer muy guerrera, muy intercesora, que si ustedes escucharon su testimonio, de verdad se quedaran impactadas. Y pues nada, entonces yo les agradezco también por todo lo que pasó el fin de semana. Lo trabajamos mucho. Yo en ese fin de semana fui Marta, andaba de Marta para arriba y para abajo, y yo creo que alguna María decía, mira Señor, no quiere escuchar, no, pero mi tiempo era dar. Hay tiempo para recibir y tiempo para dar, y yo necesitaba dar, y yo sé que el Señor me va a dar a mí en mi tiempo, amén. Lo que me alegra es escuchar los testimonios de lo que recibieron. Bueno, en esta mañana yo les traigo una palabra. Y yo estoy en un país donde el reino, aquí hay un reino, hay un reinado, y ese reinado tiene cierta autoridad, ¿no? Cierto poder en la nación. Bueno, no como antes, pero tiene cierto poder, ¿no? Y cuando Jesucristo habla sobre el reinado que Él tiene, la gente no le pone mucha atención al reinado de Jesucristo porque creen de que el reinado de Jesucristo es de esta tierra, mas sin embargo la palabra dice que su reino no es de este mundo. Amén. Entonces, pero nosotros quisiéramos que tener al reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Su reino no es de este mundo, pero sus hijos sí son de este mundo. Y el poder sobrenatural del Rey de Reyes sí que es para este mundo. Amén. Porque si no, entonces nosotros no tendríamos ni el poder ni la autoridad como hijos del Rey de Reyes. Y lo vamos a leer en Juan 18:36, que dice, Jesús respondió. Juan 18:36, si lo tienen, me dicen amén. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es terrenal. O sea que Él está diciendo mis servidores, o sea, los discípulos, no lo hubieran dejado ir. Pero yo creo que a pesar de que los discípulos estuvieron ahí, entendieron que Jesucristo era mucho más
que un reinado de la tierra. Era algo sobrenatural. Y entonces es lo que le voy a hablar, el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que entendemos por el poder sobrenatural? ¿Qué es lo que entendemos? A veces lo sobrenatural ahora se mueve mucho en lo que son el ocultismo, el tarot, cosas sobrenaturales, pero a la gente lo habla cuando tú le preguntas ¿qué crees que es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es lo que la gente cree que es el ocultismo, lo que hacen los brujos, porque no creen en el poder sobrenatural de Dios, porque creen en el poder que esas personas, que el diablo les ha dado ese poder, pero no han conocido un poder sobrenatural de Dios. Entonces, pero nosotros que conocemos a Jesucristo, sí que conocemos, ¿no? Hemos visto el poder sobrenatural manifestado en nuestra vida. ¿Cuántos han tenido el poder sobrenatural manifestado en su vida? Sí, lo vemos. A veces hay gente que no cree por eso. ¿Saben por qué es que la gente no cree? Por la maldad, por la crisis, por las situaciones, por cómo está el mundo corrompido. El poder de Dios sobrenatural está escondido, está tan encubierto porque el enemigo quiere encubrir ese poder, porque él quiere tomar el control del mundo. Entonces el poder está escondido. ¿Y quiénes son los únicos que lo conocemos? Nosotros, porque conocemos la palabra. Y al conocer la palabra, nosotros podemos decirle a la gente algo sobrenatural, pero la gente no lo cree. ¿Usted cree que la gente cree de Dios? A veces se ríe y dice, Dios, ¿qué Dios? Si Dios no existe, Dios no tiene poder. Si no, ya hubiera quitado toda la maldad, pero la maldad no viene de Dios, le digo, la maldad viene del hombre, porque el hombre es el que se ha apartado de Dios y el hombre se ha vuelto malo y es el que hace las cosas malas. Entonces, si nosotros tomamos una mala decisión, conocemos a Jesucristo, pero tomamos una mala decisión, ¿quién paga las consecuencias de esa decisión? Dios no la va a pagar, la vamos a pagar nosotros. Y nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestras circunstancias cuando nosotros hemos sido los que tomamos las decisiones. ¿Sí o no? Sí, pero a veces es fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? Cuando está uno en pareja, cuando uno se pelea, siempre uno le echa la culpa al otro, ¿no? Cuando uno se pelea con uno de sus hermanos, mamá, él me pegó, y tal vez él le había pegado al hermano, y siempre se pelean entre hermanos porque nosotros siempre queremos echarle la culpa a alguien, pero no es porque sea Dios. Dios siempre va a tener su poder ahí. Y vamos a ver en 2 Corintios 4:18, busquémoslo. Si lo tienen, me dicen amén. Leemos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Cuando hablamos en lo natural, son las cosas de aquí abajo. Lo natural es lo de aquí, es las leyes del tiempo, las leyes que estamos en este lugar, es lo que podemos percibir a nuestros sentidos aquí en esta dimensión. Pero lo sobrenatural de Dios no es en esta dimensión, lo sobrenatural de Dios es como en la tercera o en la cuarta dimensión. ¿Cuántos han escuchado eso sobre las dimensiones? ¿Han visto un cubo, no? Que tiene dimensiones o que tiene líneas. El poder de Dios no se mueve, no es lo que nosotros podemos ver. Porque si fuera así, nosotros quisiéramos ver volar a un hombre, ¿no? Pero un hombre puede caminar, correr, saltar, pero no puede volar. ¿Qué pasaría si vemos a un hombre volar? Creo que nos daría un ataque. Porque porque esto es algo sobrenatural. ¿Sí? ¿Han visto ustedes a los magos que están ahora de moda? A mí me gusta ver mucho las noticias y hay magos que caminan sobre el agua. Esos son trucos de magia, pero eso sobrenatural que hizo Jesucristo, que caminó sobre el agua, eso es algo sobrenatural, que solo Jesucristo pudo hacerlo,
pero el hombre quiere sobrepasar eso y quieren imitar lo sobrenatural de Dios. Por eso hay gente que ahora cree más en eso, porque lo han visto, porque el hombre se deja guiar por la vista. Bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿no? Pero nosotros todo queremos ver. Yo hasta que no lo vea, no lo creo. Y sinceramente yo estaba hoy en la mañana cuando estaba pensando en el tema, le decía al Señor, Señor, perdóname, pero es que yo creo que yo no debería de predicar eso porque yo tuve un tiempo en que yo no creía en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque yo conocí personas que murieron de cáncer muy apegadas a mí y el Señor no las sanó. Y entonces como que tu fe, que era lo que estamos hablando, porque por fe se mueve lo sobrenatural de Dios, esa es la palabra clave. Por fe se mueve lo sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Esas personas murieron y yo estaba como decepcionada de que ellas no se habían sanado. Y entonces le decía, entonces, ¿por qué se habla y se tiene que predicar de algo que no se cree? ¿Sí me entiende? Pero la palabra dice que si tienes falta de fe, el Señor te la va a añadir. Amén. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que podemos pedir más fe. Si necesitamos fe, hay que pedir más fe. Entonces, cuando el Señor a mí me sanó de una úlcera gástrica, que yo estaba, pero, súper flaquita, yo estaba como desnutrida, porque yo no podía comer nada y todo lo devolvía, y era como las anoréxicas, ¿no? Que comen y no, ellas son las bulímicas, las que todo lo que comen lo vomitan. Pero yo tenía una úlcera muy fuerte y oraron por mí. Yo estaba en los caminos del Señor, apenas empezaba, yo tenía muy poquito tiempo en los caminos del Señor. Oraron por mí y me pusieron las manos acá y fue algo que yo dije, yo no lo sentí, sentí como un fuego que me quemaba acá. Entonces pasó eso, pasaron los días y hasta después me di cuenta que había sido sanada porque estaba comiendo lo que no podía comer. Comida picante, imagínense, en mi país se come mucho picante y podía comer comida con grasa, y estaba comiendo normal, llevaba 3 días comiendo normal y no me había dado cuenta. Hasta que un día comiendo como que me quitaron la venda y ya te diste cuenta que te sané. ¿Sí me entiende? Y yo le agradecí al Señor de verdad. Miren, bueno, por una parte había que ya empezar a comer, a volver a engordar. Pero la idea era que el Señor había sanado. Yo había visto un poder sobrenatural en mi vida, pero no me di cuenta, pero sí, ahora yo lo cuento como testimonio. Y vi poder sobrenatural allá en Guatemala moverse de una manera tan increíble, pero tan increíble, que cuando yo ponía las manos solo así, ni siquiera tocaba a la gente, había sanidad. La gente decía, he sentido un fuego, y era el poder del Señor manifestándose, porque no era yo, era el poder de Dios manifestándose, porque Él quería sanar. Y cuando yo llegué aquí a España, me costó mucho porque ya no lo vi, porque el poder, la gente era dura, la gente le costaba creer. Era eso, le gustaba creer, porque la gente cuando empecé otra vez a clamar, Señor, quiero ver el poder sobrenatural tuyo aquí en este país, quiero ver. ¿Y sabe qué me dijo? Hasta que no se caiga la dureza del corazón y de mente, no lo vas a poder ver, porque no eres tú, ni soy yo, es la gente. ¿Sí me entiende? Entonces, es la gente, eres tú, somos nosotros los que venimos y ponemos una barrera para que el poder sobrenatural de Dios se mueva. ¿Cuántos quieren ver el poder sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren ver el poder sobrenatural de Dios? Claro, se lo vuelvo a repetir porque a veces le decimos así como con miedito, como que no sé. Sí, es que si nos da miedo el poder de Dios, madre mía, necesitamos más como quitarnos el temor de ver lo sobrenatural. No estoy diciendo la emoción, porque hay gente que, como decía el pastor, que hay gente que en otras iglesias hasta se tiran en el suelo, se revuelcan. Hay cosas que sí son emocionales y hay cosas que sí el poder de Dios se manifiesta.
porque yo lo he visto y porque creo en ese poder sobrenatural de Dios en la cual se mueve. Si se movió en la palabra, lo dice la palabra y lo vamos a ver, que ese poder sobrenatural de Dios es manifestado por medio de milagros, que era lo que hablabas. Esa intervención sobrenatural de Dios la podemos ver en casos en que la palabra, Dios detuvo el sol. Imagínense, lo dice en Josué 10:12. El Señor detuvo el sol. Eso es algo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Imagínense, si estamos clamando por lluvia, la tenemos que seguir clamando por esa lluvia. Que eso va a suceder, gracias. Eso solo va a ser algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener el control hasta de las nubes, del clima, pero se les olvida el poder sobrenatural que él tiene y que él puede sobrepasar lo que el hombre quiere tener el control. Y eso es lo que yo le clamaba al Señor y yo se lo sigo clamando cada vez que veo por mi balcón y veo la sequedad y le digo y yo lloro y le digo, Señor, yo quiero ver el poder sobrenatural tuyo. Y cuando empieza a llover, yo digo, gloria a Dios, porque en que sea un poquito, está lloviendo, pero hay más poder en ti, hay más poder en ti, le digo, tú tienes más, tú puedes dar más. ¿Cuántos creen que puede dar más el Señor? Nosotros yo vengo de un lugar donde llueve mucho, venía de un lugar donde llueve mucho y he venido aquí, digo, Señor, yo no he venido para este lugar para quedarme sin ver tu poder. Yo no he venido de un lugar donde pueda ver tu poder manifestado. Nosotros estamos en este lugar porque somos luz, somos sal de este lugar. Nosotros, aunque seamos como una manada pequeña, vale, lo dice la palabra, pero si nosotros tenemos fe, esta ya no va a ser una manada pequeña, va a ser una manada grande, porque si lo hablamos toda la vida pequeño, va a ser pequeño, no, pero ¿sabe por qué a veces se dice manada pequeña? La palabra decía manada pequeña, pero era porque eran grandes hombres, era una manada pequeña, pero porque eran unas ovejas grandes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder en ti va a ser grande, y como tú eres grande, tú lo vas a transmitir a las personas que están al lado tuyo. Podemos ser pocos, y hay un texto bíblico que no se me viene ahorita, ¿dónde está? Pero dice, un poco de grano hará mucho ruido. Un poquito de grano hará mucho ruido. ¿Ustedes no han escuchado el grano cuando va cayendo, cuando lo están limpiando y se oye el ruido? Y se escucha el ruido como cae y está siendo limpiado. Y ese grano es el que hace ruido. Entonces, cuando la palabra ahí está hablando de ese grano, es que va a dar mucho fruto, que puede ser un poquito de grano hará mucho ruido, que en ese texto lo que quiere decir, que podemos ser pocos pero dar mucho fruto. Amén. ¿Qué significa? Que este pueblo necesita conocer el poder sobrenatural por medio de nosotros. Amén. No sé qué, ¿cuántos viven aquí en Cártama? Levanten la mano, ahí. Vivimos aquí en este pueblo tiene, ¿cuántos viven en Málaga? Málaga tiene que ser bendecido porque nosotros estamos orando por toda Andalucía, para que el Señor se manifieste en toda Andalucía. Amén. Lo hemos visto porque ahora ya hay más palabra que se corre por ahí, hay más iglesias, ¿no? ¿Cuál es el otro milagro que Dios hizo y que abrió el mar rojo? Dígame si eso no es un poder sobrenatural. Derribó los muros de Jericó. Estos solo son pocos ejemplos, ¿vale? No todos los que están en la palabra. Cuando el Señor abrió el mar, lo abrió para alguien específico, para el pueblo, para que pasara, ¿sí? Pero sanó enfermos también. ¿Creen ustedes que puede sanar el Señor enfermos? ¿Creen que puede resucitar muertos? Sí, es que ¿sabe cuál es el problema? Que decimos amén, pero ya cuando los vemos o no los vemos todavía. Pero si hay gente enferma, cuando hay gente enferma, Dios les ha dado don de sanidad. La palabra habla sobre los dones. Los dones son para ponerlos en práctica. Y a mí el Señor me dijo cuáles eran los dones que me había regalado cuando yo me convertí.
¿Usted sabe cuál don tiene? Porque los discípulos se movían por dones también, ¿sí? Entonces, si nosotros no ponemos en práctica los dones que el Señor nos ha dado, solo estamos sentados. Pero si yo tengo el don de sanidad, ¿cree usted que yo no tengo que ir y poner la mano sobre esta mujer y decirle, y orar por ella y declarar sanidad porque el Señor me ha dado un don específico para ella? Porque ese es el regalo que el Señor me ha dado cuando hablamos de los dones del Espíritu. Entonces, y con las personas que están, pero eso les decía, eso es lo que yo digo, si nosotros no conocemos el poder que tenemos en nuestras manos, entonces ese poder está guardadito. Pero estoy hablando no el poder que tú tengas físicamente, porque esto no es de este mundo, esto es sobrenatural. El poder cuando estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de algo que es sobrenatural. Aparte son los talentos que cada persona tiene. Hay personas que son muy serviciales y Dios ya le ha dado ese talento, ese don, porque la palabra sí lo habla, el don de servicio. ¿Sí? Si vamos a todos los dones, don de fe está ahí también. Está el don de dar. Hay gente que es muy dada a ofrendar, a ser muy caritativa, porque hay un don ahí. Entonces, ¿te has puesto a pensar qué don de los 9 dones que están ahí, cuál es el tuyo? ¿En cuál quiere el Señor que tú te muevas? Si no, estamos sentados, pero no estamos trabajando para la obra, para el reino de Dios. Y cuando la palabra dice que Él no es de este mundo, pero que su reino, nosotros nos movemos en el reino de Él, no en el reino humano, en el reino de Él. Y como es sobrenatural, nosotros tenemos que movernos también sobrenatural. ¿A qué cuesta? Cuesta porque nosotros no estamos acostumbrados todavía a ver el poder sobrenatural. Ahora, si la palabra dice que nosotros podemos, ¿cómo vamos a ver el poder sobrenatural de Dios? Por medio de la oración. Ser testigos efectivos de Jesucristo. Vamos a ver Lucas 24:49. En Lucas 24:49 dice, ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Cuántos quieren ese poder del cielo? Ese poder sobrenatural de Dios solo viene por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene. Con poder del cielo. Con poder del cielo. Si se dan cuenta, ¿a quiénes? A nosotros. Porque dice, quédense ahí y esperen hasta ser llenos del Espíritu Santo que les va a traer poder del cielo. A veces nosotros queremos, si estamos en una empresa, queremos poder, ¿no? Queremos autoridad. Tú ya la tienes. La autoridad de Jesucristo ya la tienes. Y tienes ese poder en tus manos. Tú puedes sanar a la persona que tú le pongas las manos, si tienes fe, si tienes esa oración de fe, la que va a mover esa montaña. Leemos que dice, si crees como un granito de mostaza, tienes fe como un granito de mostaza, le dices a esa montaña y se moverá. Pero es fácil decirlo, pero cuando tenemos circunstancias, ¿qué pasa? Nuestra fe como que nos falta creer, ¿sí o no? Porque es que es verdad. Miren, yo por eso se los decía la vez pasada que hablaba, decía, justo esta semana estaba cantando, envíame a mí, yo iré a las naciones, y yo empecé como que en mi mente, Vicky, no cantes esa canción porque si no el Señor te va a sacar de aquí, te va a llevar a África o te va a llevar a algún lugar. Y yo rapidito, me dio miedito, ¿qué? ¿Ustedes qué creen que no? Y le dije, Señor, no, yo no quiero ir a África ni a esos lugares, porque es fácil hablar
y cantar una canción, pero no te das cuenta lo que estás haciendo. Te lo digo porque cuando yo vine aquí a España como misionera y cuando ya estaba aquí, dije, no, esto es fácil. Venga, hasta debajo de la lengua me dio el Señor como para que a mí, yo me recordara que el poder que se iba a mover en mí no era el mío, no era el dinero que me daban, era el poder de Él. Y que Él tenía que probarme mi fe. Dormir en el suelo, dormir en el aeropuerto 3 días o 4 días sin ducharse, sin poder estar cómodo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me tenía que probar a mí, mi fe. La fe tiene que ser probada, ¿sí o no? Sí, solo cuando pasamos circunstancias, nuestra fe es probada. Pero nosotros no queremos pasar circunstancias difíciles. Nosotros queremos todo vivir color de rosa, ¿no? Que nos vaya bien en todo. Señor, manda dinero. Señor, quiero un coche, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro. Señor, pero cuando estamos en situaciones difíciles, ahí es donde realmente se prueba la fe. Se lo digo porque yo estoy siendo probada en estos momentos y que a veces como que se te mueve por dentro el temor, que es lo que el enemigo quiere poner primero en tu vida. Y yo a veces digo, Señor, ¿y si llega fin de mes y no tengo para pagar? Y Señor, entonces tu mente era lo que yo les decía en el retiro. Nosotros de mujeres la mente es la que nos camina más rápido. Nos hacemos la película aquí y nos hacemos una tormenta porque la mente nos camina y nos hacemos la película completa, eso. Y yo en esta semana le decía al Señor, es fácil hablar de ti, es fácil hablar de tu fe, de tu poder sobrenatural, pero si yo no lo puedo ver, y mire, y el Señor como que me pone paz, como diciendo, espera, quédate quieta, espera. Y esa espera es la que uno se impacienta. ¿A cuántas mujeres no son impacientes? Es una pregunta, pero es una realidad, porque nosotras nos adelantamos, nos ponemos ahí todas nerviosas, el pobre marido tiene que aguantar nuestra locura de la cabeza. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a poder ver el poder sobrenatural de Dios? Solo en medio de circunstancias. ¿Queremos verlo? ¿Cómo está pasando España? ¿Qué está sucediendo en España? El Señor los está pasando finito, ¿no? Los está probando y hay gente, es que mire, yo donde estaba estudiando hace poco hablaban muy mal del gobierno, muy mal de todo. Yo en mi mente no les decía nada, pero dije, no sé, es que ustedes tienen que pasar por el fuego para ser probados. Porque solo en circunstancias difíciles el pueblo busca de Dios, ¿sí o no? Si España no es pasado por situaciones difíciles, ¿ustedes creen que ese gobierno está ahí porque Dios lo quiere? Dios lo puso ahí, porque necesitan pasar esto. Yo se lo digo a mi esposo, le digo, no, es que los españoles tienen que pasar situaciones difíciles para que empiecen a clamar al Dios que existe y el único que hay que los va a ayudar. Aunque sea difícil, se los digo porque miren, en mi país cuando se le va la olla, que decimos ahí, ¿qué hay? ¿Qué ha sucedido? Terremotos. Se muere un montón de gente, pero empieza la idolatría, empieza el pueblo a tener a idolatrar a ídolos. ¿Qué sucede? Terremotos, huracanes, cosas así. ¿Por qué? Porque necesitamos clamar al Dios. ¿Qué pasaba a Israel? A Israel se le iba la olla y ¿qué pasaba? Tenían un juez, terminaba ese juez, ¿qué pasaba? Se olvidaban de cumplir los mandatos del Señor y qué castigo. Castigo, ¿sí o no? Si tú le decías, castigados. Y hasta que empezaban a clamar, es que venía el poder sobrenatural. ¿Cuándo fue que se les abrió el mar? Cuando clamaron. Clamaron porque estaban asustados, pero también porque estaban esclavizados. Y empezaron a clamar y el Señor escuchó el clamor de ellos y los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto y los llevó
Y les abrió el mar y les dio comida, les dio todo. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente no quiere salir de Egipto. La gente quiere seguir ahí en Egipto. Egipto es el mundo. Egipto es donde lo tiene esclavizado el enemigo. El Egipto es el mundo que está ahí afuera, donde la gente quiere seguir, se queja, pero quiere seguir ahí. Digo, pero salte de Egipto, hombre, si el Señor ya te liberó, el Señor ya te dio la libertad para que tú te vayas de esa esclavitud. No, pero hay unos que salen de Egipto aparentemente porque salen del mundo, pero están ahí en la ciudad prometida comiendo las cebollas, pensando en lo que tenían allá. Pensando en lo que tenía, ay, imagínense, si yo vengo y me pongo a pensar lo que tenía en Guatemala, ay, Señor, yo tenía un trabajo de secretaria ahí de 5 horas y que tenía no sé qué, y entonces yo le estoy recordando al pasado al Señor diciéndole a la esclavitud, al mundo. Y eso es lo que pasa con mucha gente que están esclavizados todavía con lo del pasado, que no sueltan el Egipto donde el Señor les sacó. Deja ya el Egipto, deja ya de quejarte. ¿Qué pasó con el pueblo? Se quejaba y se quejaba. Que tenían hambre, les daba codornices. Que tenían ganas de pan, les daba pan. Y aún así se quejaban, ¿sí o no? Es que de verdad nosotros para quejarnos somos buenos, ¿eh? Se lo digo porque yo me he quejado también a veces, Señor, pero es que tú me sacaste de allá y me trajiste aquí. El Señor como que, mira, te voy a dar una, ¿no? Como para que te recuerdes lo que he hecho por ti. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que recordemos lo sobrenatural donde ya estamos, que estamos pasando circunstancias. Podemos utilizar el poder sobrenatural para cambiar esas circunstancias. Yo quiero cambiar esas circunstancias, quiero pasar esta prueba, pero yo sé, y una de las cosas que yo sí hago cuando estoy en una situación difícil es que le pregunto, Señor, ¿eres tú o es el enemigo que me quiere estorbar? Porque tenemos que preguntar y discernir cuándo es Dios que te está probando y cuándo es el enemigo que te quiere venir a estorbar. Pero si no utilizamos el don de discernimiento, le echamos la culpa al diablo y cuando es Dios, o le echamos la culpa a Dios cuando es el diablo. Entonces tenemos que aprender a discernir cuándo es que tenemos que reprender y cuándo tenemos que agradecer. Porque si el enemigo va a querer venir a estorbarte, tú tienes que empezar a orar y el discernimiento va a venir a tu vida y te vas a dar cuenta que es el enemigo que quiere estorbarte. Porque el enemigo va a querer ir a estorbar, entonces vienes tú y te lo reprendes y lo echas fuera y le dices te largas. Porque aquí no tienes autoridad en mi vida, pero lo echas fuera. Pero si es de parte de Dios, que es una prueba que Dios está poniendo en tu vida, entonces tú tienes que agradecer y preguntarle para qué es esa prueba y el por qué. Si es que es de parte del Señor, algo quiere que aprendamos. No todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. O sea, todas las cosas nos ayudan, todas. No está diciendo solo lo bueno, lo malo también. Está diciendo todas las cosas nos ayudan. Entonces, si el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar aquí en Cártama, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si se va a manifestar primero en nuestra vida. Amén. Vamos a leer el Salmo 89, 20. En el Salmo está hablando sobre la unción, sobre el aceite, el poder que tiene la unción. Dice, encontrada a mi siervo David, lo ungí, ¿con qué dice? Con mi aceite santo. No sé si esta versión, allá David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. En esta versión dice con aceite santo. Ese ungimiento fue como algo sobrenatural que Dios le estaba traspasando el poder que tenía uno del otro, ¿no? Vamos a leer otro texto, así nos vamos a ir
avanzando porque esto es un poquito largo y no quiero quedarme ni alargarme. Dice, en el Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Lo estamos leyendo, ¿no? Yo lo leo, yo creo que lo estoy leyendo en otra versión. Pero está diciendo, aquí está la clave, ¿qué dice? Me ha ungido para llevar las buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen dinero? No, los que no conocen todavía de la palabra. A proclamar que los cautivos sean liberados y que los ciegos vean. Hay mucha gente cautiva por las drogas, por el alcohol, mucha gente cautiva por… Ahorita definitivamente estamos como Sodoma y Gomorra, ¿no? Yo cuando vine aquí a España le dije, Señor, me has traído Sodoma y Gomorra porque yo en Madrid he visto de todo, madre mía, y ahí se mueve la homosexualidad muchísimo, las lesbianas andan de la mano, los homosexuales igual, andan ahí tan libre. Entonces yo le decía, Señor, ten misericordia de esta nación. Bueno, no de solo de España, porque Europa se ha vuelto muy corrompida, igual que Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para poder ser de bendición tenemos que llevar la palabra. Si nosotros clamamos, sí es cierto que nosotros clamamos por la gente de fuera que no conoce al Señor, pero ¿creen que nuestro trabajo es solo clamar? No, es hablarle a la gente, a nuestro vecino, a nuestro familiar que no lo conoce, en nuestro trabajo. Chesco, ¿te es fácil a ti hablarles de la palabra en donde trabajas? Porque él tiene el llamado. A la gente que le es fácil, tiene un llamado de evangelismo y él lo tiene porque a él no le cuesta, él se abre y les dice. Pero hay gente que le cuesta hablar y no dice que es cristiana, aunque hay gente que da un mal testimonio y como para que quiera decir que es cristiano cuando dice unas palabrotas o lo conocen por el mal carácter. ¿Qué es mejor para predicar? El testimonio, tu forma de ser, que la gente diga, ay, tienes algo especial. A mí me lo dijeron donde estudio, tú eres muy especial, muy servicial. Y porque yo trataba de ganarme el corazón de mis compañeras para poder hablarles de la palabra. Y no lo decía en público cuando estábamos ahí, sino que les hablaba una por una, les decía, Dios tiene un propósito para ti, tú has nacido con propósito. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió. Y ellas no lo entendían y me decía, ¿tú crees eso? ¿Tan especial soy para que Dios ponga tus ojos en mí? Me dijo una, sí. Eres especial. Dios puso sus ojos en ti antes de que nacieras. ¿Cuántos creen eso en ustedes? Si no es porque nosotros, el Señor nos hubiera escogido, no estaríamos aquí, ¿no? ¿Dónde estaríamos ahora? Usted vuelva atrás solo para recordar dónde estaba antes de que el Señor lo llamara. ¿Qué hacías? ¿O qué estaríamos haciendo? ¿Qué desmadre estaríamos haciendo si el Señor no nos hubiera llamado? Amén. Ahora vamos a otro texto para ir ya terminando. En el Isaías 6:3, lo voy a leer yo así rápido, decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Y queremos ver el poder sobrenatural manifestado sobre milagros, señales. Yo estoy esperando ver aquí en este país milagros y señales. ¿Cuánto lo creen? ¿Queremos ver esas señales, sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, es que es bien fácil, yo me siento y oro, pero salir a predicar es… Bueno, vamos a dejar
la parte para los que les gusta orar y la parte para los que les gusta salir a la calle, ¿no? Porque de todas maneras en el cuerpo de Cristo la mano no hace lo mismo que hace el pie. ¿Sí o no? Sí, y no todos en el cuerpo de Cristo hacemos lo mismo. Hay unos que tienen el cerebro y que son los que hacen que se mueva toda la iglesia. Bueno, la cabeza aquí es el pastor, ¿no? Entonces él es el que tiene que mover a la demás del cuerpo, pero no todos tenemos, en el cuerpo de Jesucristo no todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, si yo soy brazo, pues voy a ayudar a traer gente. Si yo soy pie, voy a salir a caminar y si me entiende, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer aquí para poder que esto crezca, no porque queremos número. Hay iglesias que en Madrid que tienen hasta 1,500 personas, pero no se trata de un número, se trata de la calidad de gente y se trata de ganar almas para Jesucristo, porque Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y yo a veces, Señor, yo sé que estás tardando cuando me desespero, pero el Señor no va a venir hasta que por lo menos hayamos cogido más gente para Él, porque las almas son para Él, no son nuestras. Pero nosotros tenemos que hablarles de la palabra, empezando por nuestra casa. Los que no se han convertido, que es por los que yo clamo, por mi familia. Señor, yo no quiero llegar al cielo solo yo, quiero que mi familia también te conozca y conozca tu poder sobrenatural y conozca lo que tú tienes para ellos. Entonces necesitamos movernos. Ya por lo menos yo aquí había un evangelista, que imagínense que él de repente pida permiso aquí en el ayuntamiento para hacer una campaña evangelística. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Tener personas que digan, yo hago esto, como dijiste tú haces esto, tú haces lo otro, lo que yo no puedo hacer lo puede hacer él, lo que yo no puedo hacer lo puede hacer ella o ella. Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte para que el poder de Dios sea manifestado en este pueblo. Vamos a comenzar por aquí, ¿no? Después nos vamos a Málaga. ¿Sí me entienden? Lo que quiero dejar el poder sobrenatural, si el Señor se manifestó en tu vida y ellos han dado el testimonio a gente de lo que el Señor ha sanado, yo también. Yo he dado mi testimonio del poder sobrenatural que Dios hizo en mi vida al sanarme de esa úlcera. El Señor me ha sanado de un montón de cosas, que cada vez que quieren aparecer cosillas ahí, yo empiezo, Señor, y no tomo ni una medicina, ni una. Yo no soy de tomar medicina, yo voy al médico, me dice, tienes tal cosa, tienes que tomar esto. Yo cojo la medicina y la dejo ahí. Usted va a decir, ¿se va a morir? Pues, yo así le he dicho al Señor, si yo me voy a morir porque tú quieres que me muera. De lo contrario no, pero esta medicina me va a matar más porque tengo amigos médicos que dicen que las medicinas te curan una cosa y te estropean otra. Entonces yo les digo, yo no tomo ni una medicina, Antonio es testigo, ¿verdad? Yo no tomo ni una medicina de lo que me mandan porque no creo en esa medicina, creo en el poder sobrenatural de Dios. Eso es algo que soy yo, no le estoy diciendo que deje de tomar su medicina, por favor, porque después no me van a echar a mí la culpa, ¿eh? No me van a echar a mí la culpa. Usted, eso es algo que estoy dando testimonio yo de lo que yo creo. No estoy diciendo, hágalo usted. Eso es algo que usted es entre el Señor y usted. Usted sabe cómo tiene su relación con el Señor. Mi relación con el Señor es, tú sabes que a mí no me gusta tomar medicinas para eso. Creo en tu poder y creo que tú vas a obrar. Y cuando fue la de la pandemia, a mí no me dio el COVID para nada. Y yo andaba ahí para arriba y para abajo. Y yo le dije al Señor, yo si me voy a morir porque llegó mi tiempo. Y estuve sin mascarilla, no me la ponía, no por rebeldía, porque me asfixiaba. Dije, si no me voy a morir del COVID, me voy a morir de la asfixia, porque no soportaba la mascarilla. Entonces un día le dije al Señor, bueno Señor, yo aquí voy. Salí y le dije, aquí voy, soy tuya. Y en el momento en que mi cuerpo empiece a enfermarse es porque tú lo permites. Mire, para nada. No me enfermé. Anduve pegada a todos los que tenían COVID, en mi casa todos, yo vivía con 2 chicos y una chica que les alquilaba, se enfermaron todos. Y yo me les pegaba para no ir a trabajar, para enfermarme, para no ir a trabajar y ni así me enfermé. Decía, como a todos los daban de baja y yo decía, y a mí, yo quiero quedarme en mi casa. Me pegaba a todos los que tenían COVID y no me dio. Gloria a Dios, porque yo le doy la gloria al Señor por eso.
¿Sí me entiende? Pero fue porque yo le dije al Señor desde el momento que Él me sanó, y cuando me empieza a arder aquí, le digo, mira diablo, a mí no me vengas a estorbar, porque la obra que el Señor hizo, la hizo completa. Y Él no la hace a medias. Yo no estoy enferma nuevamente, no vengas a recordar la enfermedad que tenía pasada, porque esa enfermedad el Señor ya la sanó. Y Él quiere venir a estorbar. Y yo digo, y lo reprendo y le echo fuera y le digo, no, a mí no me vengas a estorbar con enfermedad que el Señor ya sanó, porque eso está cicatrizado y lo que el Señor hace, lo hace bien. ¿Cuántos quieren el poder sobrenatural de Dios en su vida? Cierre sus ojos entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por tu poder. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las familias representadas aquí en este lugar, Señor, en tu casa, Señor, donde tú habitas, Padre. Gracias, Señor. Queremos, Padre bendito, en esta mañana delante de ti llegamos no con exigencias, Señor, sino como un clamor, Padre, como un clamor, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clamamos por eso sobrenatural que queremos ver mover en este lugar, Señor. Sobre cada uno de nosotros queremos ver el poder sobrenatural tuyo. Así como tú te movías en la palabra, Señor, cuando hacías milagros. Así como tú te movías, Padre bendito, abriendo el mar, moviendo, Señor, derribando muros, Padre. Así queremos ver mover, Señor, tu poder en este lugar, Señor. En cada una de las familias, Señor, en los que no han venido esta mañana, ahí donde se encuentren, tú llevas sanidad sobre su cuerpo, Padre, y lleva, Padre bendito, abúndale la fe, Señor, para que ellos puedan creer en ese poder sobrenatural, Padre, y que ellos puedan discernir si es de parte tuya, o si es una prueba, o si es algo que el enemigo quiera venir a estorbar, Padre bendito, el llamado que ellos tienen, Señor. Gracias, Señor, gracias desde ya, Señor, porque vamos a ver tu poder en este lugar, Señor, en las nubes, en los cielos, en los mares. Vamos a ver tu poder sobrenatural, Señor, que tú tomas el control, Padre bendito, de este reino, Señor Jesús. Nosotros vivimos en el reino tuyo, Señor, y proclamamos, Señor, todo lo que el reino implica, Señor, esa unción, ese poder. Vivir, Padre bendito, más arriba en lo sobrenatural, no vivir por vista, sino por fe. Porque si vivimos por vista se nos olvida lo que tú has hecho, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Ese sacrificio que no se nos olvide, Señor, que fue algo sobrenatural también porque tú resucitaste, Señor Jesús. Y mucha gente les cuesta creer que tú vives, Padre bendito. Lleva, Señor, a nuestros familiares eso que les falta, es el creer, Señor, creer en ti, Señor. Gracias. Usa cada una de mis hermanos en esta mañana que están aquí, úsalos, Señor. Que ellos sean de bendición donde se encuentren, donde los lleves, Señor. Úsalos, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor. Llévalos, Padre bendito, a lugares, Señor, donde nadie quiere ir, Señor. Ahí donde se encuentren viviendo, trabajando, Padre, úsalos para que pueda llegar el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias desde ya, Señor, por lo que tú vas a hacer. Algo sobrenatural en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, la podamos poner por obra. Que no seamos, Padre bendito, unos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que hagamos tu obra, Señor, que llevemos tu palabra, no solamente orando, intercediendo, sino que realmente pongas palabras sabias para poder hablarle a la gente de aquí, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Yo como testimonio quiero decirles que en mi país hay una provincia, un pueblito, que todo el pueblo está convertido. Si lo quieren buscar, se llama Almolonga. Lo buscan en internet y ahí aparece Almolonga. Ese lugar es tan fructífero, la Iglesia Católica tuvo que cerrar.
porque ya nadie iba a la misa, porque todos se convirtieron al cristianismo. Es tanto el poder manifestado en ese pueblo que las hortalizas son de este tamaño. Una zanahoria de este tamaño, y usted ve ahí las hortalizas de ese lugar, porque es un lugar de cultivo, todos llegan a ver por qué las hortalizas son de ese tamaño. Llegan a ver la tierra, por qué la tierra produce tan buena cosecha. ¿Saben? Y es por el poder sobrenatural de Dios, porque todos están convertidos. En ese lugar es donde hay menos violencia, no hay robos, no hay nada. Porque ahí yo cuando lo leí, ni siquiera viviendo ahí no lo conocía, el Molonga, nunca lo llegué a conocer, no fui, pero yo lo veo en internet y madre mía, unas calabazas así, grandísimas, pero inmensas. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué pasa eso en ese lugar? ¿Quién creen ustedes que es? El Señor, el que multiplicó. ¿Ustedes creen que puede suceder esto aquí? Somos un pueblo pequeño, bueno, no tan pequeño, ya vi yo que somos casi 18,000, no, casi, no, 28 vi yo y pico. Justo estaba estudiando, estudié la historia de Cártama, la leí y por qué significa Cártama y al principio, todo lo de dónde venía, porque esa era mi tarea, yo empecé, dije, uy, qué bueno que el Señor me llevó a conocer realmente qué significaba este lugar. Y según dice ahí, era como productor, ¿no? Chesco, tú conoces la historia de Cártama. Sí, pero decía, y se volvió de los que exportan, exportador. Y que carta, pero también lo tenía en otro idioma. Entonces yo, eso ahorita no me acuerdo, pero yo cuando lo estaba… Catima, sí, es que está todo en… La historia es importante saber, porque las raíces, hay que cortar a veces raíces de dónde viene, y la idolatría. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga.